Juan, el apóstol que vivió el milagro divino de Jesús en la cruz y nunca se apartó de su lado. En el tercer año de Joacim, mientras Jerusalén vibraba con la devoción de la Pascua, la atmósfera estaba sembrada de expectativa y temor. Las ciudades se llenaban de murmullos, de promesas de liberación. El Mesías, decían muchos, mientras otros observaban con recelo, sabedores de la tensión entre el pueblo y el imperio romano. En medio de esta conmoción, Juan, el apóstol amado de Jesús, caminaba por las calles llenas de fervor, con su corazón palpitante de alegría y un retorcido hilo de miedo. Aquel jueves monumental, todo comenzó en la casa donde Jesús compartió la última cena con sus discípulos. Juan se reclinó cerca de su maestro, sintiendo su calor, absorbiendo cada palabra. «Este es mi cuerpo», proclamó Jesús, entregando su vida por el mundo. Juan sentía que su esencia se unía a la del Cristo, a la vez que el eco de la traición resonaba ominosamente en el aire, como un oscuro presagio. La angustia de Getsemaní fue un espectáculo doloroso. El sudor de Jesús, transformado en sangre, consolidaba en el alma de Juan el peso de la redención. Cuando llegó la mañana del viernes, un grito desgarrador rompió la tranquilidad. «Hemos apresado al Nazareno». El corazón de Juan se encogió, atrapado entre el amor y el terror. Aún mientras los soldados arrastraban a su maestro, él se mantuvo firme entre las sombras, decidido a no desviarse. Los rostros de su gente mostraban la injusticia manifestada en cada golpe, cada injuria, y lágrimas surcaban las mejillas de Juan, un dolor compartido por el pueblo que anhelaba la salvación. En el Calvario, donde el clima era denso como el sufrimiento, los ecos de la multitud clamaban a favor de la crucifixión. Juan se mantenía inmóvil, su amor lo fijaba al suelo. Cuando todos los demás huyeron espantados, los ojos de Jesús se centraron en él. «Mujer, he ahí tu hijo», dijo el Salvador señalando a su madre María. Con esas palabras, Juan sintió que un lazo eterno se formaba en su ser. Un compromiso no solo de cuidar a María, sino de llevar el mensaje del sacrificio de Cristo al mundo. La oscuridad cubrió el cielo mientras Jesús exhalaba su último suspiro. «Consumado es». El velo del templo se rasgó y el universo pareció estremecerse. Era un momento de tragedia y esperanza, un golpe profundo en el corazón de quien había estado al lado del Maestro. En sus labios, las verdades proclamadas por Jesús ardían, y la esencia de la fe lo transformaba. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La cruz se convirtió en el centro de la vida de Juan, un recordatorio constante de la redención. En el silencio que siguió, una resplandeciente luz de esperanza surgió desde la desesperanza. El sacrificio de Jesús le mostró a Juan la grandeza del perdón y la magnitud del amor divino. ¿Cómo podría él llevar esta luz a un mundo que aún no conocía la profundidad del sacrificio? A medida que el milagro resonaba en su corazón y su misión comenzaba, el camino del apóstol amado apenas comenzaba. La gloria de Dios estaba solo a un paso, esperando ser revelada en la vida resucitada de Jesús. El sol se levantó en el tercer día, y la luz matutina se filtraba a través de las grietas en la oscuridad
que había cubierto la tierra. Juan se encontraba en un lugar apartado, su corazón aún desgarrado por la muerte de su maestro, el Mesías que había amado profundamente. Los rumores de resurrección empezaban a circular entre sus compañeros, pero Juan, aturdido por el dolor, se aferraba al recuerdo de la cruz, donde Jesús entregó su aliento por la redención de la humanidad. Mientras el aire fresco del amanecer acariciaba su rostro, una profunda inquietud lo llevó a levantarse. Recordó las palabras de Jesús: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Juan 2:19. Con cada paso que daba hacia el sepulcro, el eco de esos días anteriores resonaba en su mente, todo parecía en su lugar, y aunque la pena lo abrumaba, un hilo de esperanza empezaba a insinuarse. Juan alcanzó el jardín donde el sepulcro fue sellado. A su alrededor, el silencio pesaba como una losa, y el temblor de su corazón se unía al misterio que lo rodeaba. Entonces vio lo que parecía ser una figura. María Magdalena, aún en su llanto, se encontraba allí, sus ojos llenos de lágrimas. Juan corrió hacia ella, sus pies apenas tocaban el suelo. El amor por su maestro impulsándolo a conocer la verdad. «¡Se han llevado al Señor!», exclamó María, su voz llena de pavor y confusión. Juan sintió un estremecimiento recorrer su ser. Si la esperanza de la resurrección era cierta, todo cambiaría. Decidió ir con María al sepulcro, la angustia y la expectativa envolviendo su corazón como una nube. Al llegar, la piedra había sido removida. Juan se asomó al interior, donde las vendas estaban ordenadas, y el manto que cubría la cabeza de Jesús estaba a un lado. La incredulidad lo invadió. Sus pensamientos luchaban por aceptar lo que veía. «¿Qué ha sucedido?», murmuró, mientras una profunda inquietud comenzaba a ser sustituida por un fervor que ardía en su interior. En ese momento, el recuerdo de las profecías que había escuchado a lo largo de su vida comenzaba a cobrar vida. El justo será entregado, pero el tercer día resucitará. Mateo 16:21. Él lo había oído una y otra vez, pero ahora esas palabras adquirían un significado nuevo. Fue entonces cuando escuchó la voz suave que llamaba por su nombre: «Juan». Dando media vuelta vio a Jesús, resucitado y glorioso. Juan sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Todo el dolor, la pérdida y el sufrimiento se convirtieron en nada ante la luz de su presencia. El corazón de Juan se llenó no solo de alegría, sino de una renovada misión. «Ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y su Padre», ordenó Jesús. Juan 20:17. Con esas palabras, la tarea de llevar el mensaje de la resurrección cayó sobre los hombros de Juan. ¿Cómo transmitirlo? La grandeza y la profundidad de lo que había presenciado lo empujaban a compartir lo que había vivido. Salió del sepulcro, dejando atrás sus incertidumbres. Este momento no solo marcaba su vida, sino que también estaba tan lleno de significado que el llamado de Juan se convirtió en la voz de la esperanza para muchos. La historia de su maestro no terminó en la cruz, sino que había sido exaltada en la victoria de la resurrección. Pero en la penumbra del jardín, una sombra se movía, susurrando a los oídos de los que ya no podían ver, sembrando dudas en sus corazones. ¿Qué pasaría si los ventajistas del imperio decidían actuar una vez más para sofocar esta nueva luz? La vigilancia y el temor ya no terminarían. ¿Cuál sería el destino final de aquellos que decidieran seguir al resucitado? La historia de la redención continuaba, y en las palabras de Juan se revelaba el misterio divino. Pero lo que ellos no sabían sobre el plan de Dios. A medida que el eco de sus pasos resonaba, el verdadero testimonio apenas comenzaba. La resurrección era solo el principio de algo aún mayor. Mientras Juan se alejaba del sepulcro, un nuevo ardor se encendía en su interior.
Las palabras de su maestro resonaban en su mente como un torrente de luz y vida. Tenía el encargo de llevar la buena nueva, un mensaje que prometía cambiar la historia de la humanidad. Sin embargo, la sombra del temor aún oscurecía el horizonte. A su alrededor, su entorno parecía en calma, pero los ingratos vestigios de la muerte aún pululaban en el aire como un eco lejano. Con el corazón palpitando fuertemente, Juan buscó a los otros discípulos. Cada paso que daba retumbaba en su pecho. ¿Qué dirán? ¿Cómo reaccionarán al saber que ha resucitado?, pensaba angustiado. La incredulidad que había llenado su ser parecía ahora una prisión, lo que lo impulsaba a correr con la esperanza de liberar a sus amigos de la oscuridad en la que habitaban. Al llegar a la casa donde se encontraban los discípulos, encontró la puerta cerrada. Con cada golpe en la madera, su voz temblaba. «Hermanos, el Señor ha resucitado. He visto al Maestro». En la penumbra, los murmullos llenaban el aire tenso, y sus rostros mostraban un entrelazado de asombro y confusión. ¿Cómo podemos creer? La muerte fue terrible y real. Todos lo vimos. Una voz familiar, la de Pedro, resonaba con la impotencia de una tristeza que no se había disipado. Juan miró a cada uno de ellos. El dolor en sus ojos, la angustia en sus corazones, y se sintió llamado a ser el portador de esperanza. «¡Él vive!», exclamó con fervor. «No han tomado su vida, sino que ha resucitado. Las Escrituras lo han dicho, el justificador de muchos». Isaías 53:11. ¿Acaso no nos prometió que volvería? Ahora debemos correr a contar lo que hemos visto. La bruma del miedo comenzó a disiparse, pero aún había una lucha interna. En medio de sus dudas, tomaron un momento para orar, buscando la claridad y fortaleza del Espíritu Santo. Clamaron, no solo por fe, sino por un entendimiento de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Las promesas de Dios, fieles a través de las generaciones, estaban tomando forma. De repente, mientras estaban reunidos en oración, la atmósfera se transformó. El aire se cargó con una presencia que no podían ignorar. En un instante, Jesús se presentó en medio de ellos, cruzando los límites de lo tangible y lo divino, su voz resonando con poder y amor. «Paz a vosotros». Lucas 24:36. Los discípulos cayeron en un asombro que quebró los remanentes de su incredulidad. La realidad de la resurrección era ahora palpable. Juan sintió como si la luz de Cristo iluminara cada rincón de su ser, llenando hasta lo más profundo de su corazón con vida nueva. «No temáis», continuó Jesús, «porque aunque el mundo les odie, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Mientras el grupo comenzaba a entender la magnitud de su resurrección, Jesús compartió más sobre el futuro. «Así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes». Juan 20:21. Las palabras eran como fuego en su interior, impulsándolos hacia una misión que cambiaría el curso de la historia. El eco de la verdad comenzó a resonar en ellos, pero también el peso de la responsabilidad. La vida de muchos dependía del mensaje de la resurrección. Si había algo que los romanos y los líderes religiosos deseaban erradicar, era esta nueva esperanza. Sin embargo, Juan sintió que en esa misión residía también su propia redención. El plan de Dios no solo era revelado en su resurrección, sino que cada uno de ellos debía ser parte de la historia que estaba por escribirse. Mientras abrazaban la llamada divina, a la distancia se sentía la sombra del conflicto inminente. Las fuerzas que se oponían al mensaje del Evangelio comenzaban a moverse, y el futuro parecía incierto. Pero en el corazón de Juan se encendió una llama de determinación. «El reino de Dios se ha acercado», pensó, «y nada ni nadie podrá detener su avance». Y así, en medio de la luz y la oscuridad, la historia continuaba desplegándose, más allá de lo imaginable. Con cada nuevo desafío,
Se acercaba el tiempo de la revelación final. El plan de Dios no se detiene aquí, sino que se expande ante nosotros como el mar abierto que deja escapar la promesa de su gloria. ¿Qué más haría el Maestro antes que la obra del reino se completara? Sin saberlo, la revelación de la gloria de Dios estaba cada vez más cerca. Mientras los discípulos se reunían en el lugar secreto, la atmósfera cargada de presencia divina se sentía vibrante. Las palabras de Jesús resonaban en sus corazones como ecos de esperanza. Sin embargo, la realidad del mundo exterior siempre había estado marcada por la opresión y el miedo. Aún había un aire de incertidumbre, un murmullo oculto de persecución que acechaba a los que seguían a Cristo. Juan, sintiendo la urgencia del llamado de su maestro, se volvió hacia Pedro con una mirada determinada. «Hermanos, no tenemos tiempo para dudar. Si Él vive, debemos actuar. No somos solo testigos, somos heraldos de su mensaje», instó, su voz llena de fervor y certeza. Pedro, aunque todavía luchaba con su propia vulnerabilidad, sintió una chispa de valor brotar al escuchar a Juan. Él nos ha dado autoridad. Debemos salir y proclamar esta verdad, incluso si las fuerzas del mal intentan silenciarnos. «¿Qué nos puede hacer el hombre?», preguntó con crecimiento de fe en su interior. Mientras debatían su próximo paso, un ruido repentino resonó en el exterior. Se escucharon pasos apresurados y murmullos que llegaban de las calles. Una sombra de inquietud cruzó por los rostros de los discípulos. «¿Qué será?», preguntó un murmullo preocupado. Un grupo de soldados romanos, armados y decididos, se acercó a la puerta. Habían recibido órdenes de detener a los seguidores de Jesús. La presión se hacía palpable, amenazando con aplastar el impulso que había surgido en ellos. Juan se adelantó, sintiendo que elocuencia era su herramienta. «Esperen», clamó alzando la voz. «¿Por qué vienen contra nosotros? No somos delincuentes, sino hombres que trajinan con la verdad de la resurrección. Jesús, el Nazareno, vive y está en nuestro corazón». Los soldados se detuvieron sorprendidos por el fervor y la tenacidad de aquel hombre temeroso de Dios. Uno de ellos, lleno de duda, preguntó: «¿Es cierto lo que afirman? ¿Está vivo este Jesús?». Juan sintió el poder del Espíritu Santo arder intensamente dentro de él. «Sí, Él vive, y aquellos que creen en Él no conocerán la muerte, sino que pasarán de muerte a vida». Juan 5:24. No pueden detener un mensaje que proviene de lo alto. En ese instante, un silencio profundo se apoderó del lugar. Los soldados se miraron entre sí. Alguno de ellos, tocado por la valentía de Juan, pareció vacilar, pero el líder del grupo tomó la delantera y, en voz alta, manifestó la orden de arresto. «Llevamos instrucciones de llevarlos ante el Sanedrín. Sus palabras son un peligro, más aún si la multitud escucha de este milagro». Las palabras del líder golpearon a los discípulos como un hacha. De repente, la realidad del sacrificio y del peligro se cernía sobre ellos. Fue entonces que Juan se aferró a la promesa de su maestro. Recordó cada palabra, cada acto realizado en su presencia. El temor podría ser una sombra, pero su fe era la luz. «No debemos temer», exclamó Juan. «Si estamos con Él, tenemos la victoria. Recuerden lo que dijo el Maestro: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció primero». Juan 15:18. Las palabras de Jesús se convertían en fortaleza, un abrazo divino en medio de la tormenta. Mientras los soldados avanzaban, un poder sobrenatural pareció envolver a los discípulos. Ellos comenzaron a orar en unidad, buscando el auxilio del Santo Espíritu, sintiendo que la promesa de Dios nunca los abandonaría. Así, en medio de la creciente tensión, la certeza del plan divino se dejaba ver. ¿Acaso no dijo que más grandes cosas harían aquellos que creen en Él?
Algo impensable se desataba en el cielo, y mientras el conflicto se intensificaba, Juan se dio cuenta que ese encuentro no era solo un momento de prueba, sino una apertura hacia la manifestación de la gloria de Dios. Ya no eran simples hombres, sino embajadores de lo que el Maestro había comenzado. Pero la historia no terminaba aquí. Las sombras de la incertidumbre se cernían sobre ellos, y en el rincón de su corazón sabían que lo que estaba por venir sería decisivo. En verdad, el camino de la redención y las promesas aún se estaban tejiendo en el tejido de la historia. ¿Cómo actuaría el Señor delante de ellos en sus horas más oscuras? La revelación del poder de Dios se acercaba, y el eco del plan divino resonaba en sus espíritus, invitándolos a descubrir una gloria aún no revelada. Mientras la tensión en el ambiente alcanzaba su clímax, una profunda reverberación de fe unió a los discípulos en ese lugar sagrado. Cada uno de ellos, con el corazón latiendo con fuerza, entendía que no solo representaban a un hombre, sino al propio Mesías que había prometido estar con ellos hasta el fin del mundo. Sin embargo, el eco de los pasos romanos seguía resonando en sus oídos, como un ominoso recordatorio de la inminente confrontación. «Orad sin cesar», instó Pedro, su voz firme resonando entre el silencio inquietante. «Que el Espíritu Santo nos guíe en este momento. Él nos ha prometido que no seremos dejados a nuestro destino». Y así se arrodillaron, con el fervor de su clamor ascendiendo como incienso ante el trono de Dios. Mientras sus corazones clamaban, una luz brillante comenzó a llenar el lugar, una revelación cósmica de la presencia divina que se manifestaba. De repente, un viento suave y poderoso llenó el espacio, como inyectando vigor en sus almas cansadas. Era un recordatorio de la promesa de su Maestro: «Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo». Hechos 1:8. Los soldados, al percibir la atmósfera transformada, retrocedían confundidos y atemorizados. El líder, en un acto de valentía temerosa, dio un paso al frente, como si quisiera desafiar lo desconocido. «¿Qué poder es este que les sostiene? ¿Qué magia han convocado?», preguntó, su voz impregnada de incredulidad y temor. «Esto no es magia», respondió Juan, levantando su mirada con una confianza renovada. «Es el mismo poder que resucitó a nuestro Señor. Vivimos en Él, y Él vive en nosotros. Tu espada no puede detener lo que es eterno». El aire se volvió denso con la presencia divina, mientras los discípulos comenzaban a levantar sus voces en alabanza, proclamando las grandezas de Dios. Fue entonces cuando, de la multitud que se congregaba, una mujer se abrió paso, su rostro bañado en lágrimas, pero lleno de esperanza. Era María Magdalena, quien había sido testigo de los milagros de Jesús, y ahora resonaba con la luz del resucitado en su corazón. «Discípulos del Maestro, deteneos en el miedo», declaró con autoridad. «Habéis sido testigos de su gloria. No es tiempo de retirarse, sino de avanzar. Él ha vencido a la muerte». Con estas palabras, los que escuchaban comenzaron a unirse a su clamor, entonando himnos de exaltación a Jesucristo. La multitud, tocada por la ferviente convicción de los discípulos, empezó a reunirse en un clamor de unidad. «El Maestro vive», exclamaban unos a otros. La esperanza se encendía en sus corazones. El coro de voces empezó a resonar tan fuerte que incluso los soldados se detuvieron a escuchar, confundidos por el poder de la fe que brotaba de aquel grupo asediado. El líder del grupo romano, sintiendo que el control se desvanecía, dio una rápida orden con su espada en alto. «Acalladlos. No podemos permitir que esto continúe. Si su mensaje se propaga, perderemos nuestro dominio sobre el pueblo». Pero, en el fondo de su corazón, apenas podía contener la creciente duda.
Mientras la tensión aumentaba, un destello de luz brilló aún más intensamente y el cielo pareció abrirse. Una voz resonó sobre la multitud, enviando un escalofrío por la piel de todos los presentes. «Hijos, no temáis. Mi poder es vuestro, y mis promesas se cumplirán». La voz sonaba como el trueno suave, pero lleno de autoridad. En ese instante, algo en el corazón de cada discípulo cambió. Comprendieron que lo que enfrentaban no era meramente un arresto, sino una oportunidad gloriosa de vivir en el poder del resucitado. Estad listos, porque está por iniciar un capítulo nuevo en la historia de la fe, susurró Juan al grupo, sintiendo que algo monumental estaba en proceso de realizarse. Mientras los soldados retrocedían y se miraban entre sí, una nueva revelación se formaba en el aire. El propósito de Dios se desplegaba, listo para ser revelado a través de aquellos que no se rendirían. El clima de euforia religiosa giró en torno a ellos, y aquel momento fue el preludio de una manifestación divina que marcaría el camino hacia la transformación eterna. Con la certeza de que ni la espada ni la persecución podían matar el mensaje de Jesús, los discípulos se dieron cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Con cada paso que dieran hacia adelante, en la obediencia y el valor, las palabras del profeta Isaías resonarían: «Yo haré nuevas todas las cosas». Isaías 43, 19. En las profundidades de sus corazones, la revelación se avecinaba, como si pidiera ser vista. Así que, con los corazones encendidos y la fe renovada, el siguiente paso estaba ante ellos, y en su espíritu había una nueva urgencia. ¿Cómo se manifestaría Dios en esta hora? Las promesas divinas estaban a punto de ser desatadas, y nuevamente la gran pregunta resonaba. ¿Estaban listos para ser usados en el plan soberano de un Dios que no conoce imposibles? Mientras la multitud se llenaba de fervor, un silencio sobrenatural envolvió el ambiente, como si la creación misma estuviera en anticipación. Los discípulos, con el corazón rebosante de poder otorgado por el Espíritu, se miraban unos a otros, reconociendo que la fe que hasta ese momento era una chispa, ahora se había convertido en un fuego ardiente, dispuestos a proclamar la resurrección del Cristo. «Avancemos», exclamó Pedro, su voz resonando con una autoridad que sólo el cielo podía infundir. Las palabras salían de su boca como la declaración de un nuevo amanecer, donde las sombras del miedo se disipaban ante la luz del resucitado. «Él nos ha mandado a ser testigos, y no nos detendremos ante los que buscan silenciar la verdad». Juan, sintiendo este valiente impulso, se colocó al frente junto a Pedro. «Hermano, tenemos que recordar lo que nos dijo nuestro Maestro. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Este recordatorio infundió más determinación en sus almas. Era hora de moverse. Y mientras los sonidos de la adoración aumentaban, los soldados de Roma, perturbados por la transformación que presenciaban, estaban en una encrucijada. Algunos intentaban aferrarse a su autoridad, mientras que otros, tambaleándose por la fe palpable que emanaba de los discípulos, se preguntaban si realmente podían someter a aquellos que llevaban consigo una luz que desafiaba la oscuridad. «¿Qué haremos?», murmuró uno de los soldados, su mano temblando en la empuñadura de su espada. El líder romano, atrapado entre la razón y el creciente temor, gritó con desesperación: «No cedáis ante su locura, manteneos firmes». Sin embargo, había algo en su voz, una vacilación que no pasó desapercibida para aquellos que estaban llenos de la gloria divina. De repente, María Magdalena levantó la voz con una fuerte convicción:
Hombres y mujeres, no os dejéis dominar por el miedo, pues el Mesías está aquí entre nosotros. Su espíritu vive dentro de cada uno de ustedes. ¿No es esto el cumplimiento de las profecías? Él es el Rey que ha venido a salvarnos. Las palabras de María resonaron en el aire como una campana de alerta, y comenzaron a resonar en los corazones de aquellos que aún tenían dudas. Algunos entre la multitud empezaron a levantarse, sintiendo que el peso de sus cadenas se rompía, como si el mismo cielo hubiera abierto una puerta para que la esperanza fluyera. Mientras Pedro y Juan predicaban fervientemente, un nuevo sentido de misión comenzó a moverse entre los discípulos. La promesa que Jesús había dejado a lo largo de los días previos a su crucifixión cobraba vida. «Recibiréis el Espíritu Santo», resonaba en sus corazones, urgía a sus labios a hablar. Y entonces, tal como se había prometido, un silencio atronador fue seguido por un gran clamor de almas unidas en un solo propósito. «El Mesías ha resucitado, vivid por él», gritaban a una sola voz, mientras la multitud se cerraba en torno a ellos, estallando en un unísono canto de fe. Pero en lo profundo, el líder romano sabía que algo trascendental estaba sucediendo. Esta noción de un Mesías que vivía, que traía salvación, está tomando forma entre ellos, pensó, su mente luchando con la verdad que se desplegaba ante sus ojos. Sin embargo, algo aún más profundo se estaba urdiendo en el cielo. Desde las alturas, el Creador observaba, preparado para liberar la gloria que había prometido a su pueblo. Una sombra se cernía sobre la escena, la misma sombra que precede a la tormenta de un milagro, cuando las dudas y el miedo se convierten en fe y coraje. El viento aumentó en intensidad, y un nivel palpable de energía espiritual comenzó a compactarse en el aire. «Hijos míos, el tiempo se ha cumplido», resonó una voz poderosa sobre ellos, apuntando hacia un destino más allá del presente. El propósito del Señor estaba por revelarse en su plenitud, y la inseguridad de la multitud se convirtió en un punto de inflexión. Se sentía, en cada fibra de su ser, que la obra divina estaba por desarrollarse aún más. Así que, en medio de la exaltación y la presión de los adversarios, la pregunta vibrante era clara en su corazón. ¿Cuál sería el próximo paso en el plan soberano de Dios? Había un rompimiento a la vista, una epifanía de lo inesperado que cambiaría la historia para siempre. El amanecer de una nueva era estaba al borde, reclamando a cada uno que se preparara, pues los caminos que se abrirían serían más grandes de lo que habían imaginado. Mientras la multitud continuaba clamorando, la atmósfera se cargaba de expectación, como un campo listo para la lluvia. Los discípulos, sintiendo el palpitar del Espíritu Santo como un viento poderoso, se preparaban para el paso que definiría el futuro de la fe y de la humanidad. Se miraban con renovada resolución, comprendiendo que habían sido llamados para un propósito que trascendía sus propias vidas. «Pedro», dijo Juan, su voz firme aunque llena de asombro, «el Señor ha prometido que nuestras palabras no caerán en el vacío. El Espíritu nos ha sido dado para hablar con valentía y verdad. ¿Qué les diremos a aquellos que todavía están en la oscuridad?» Pedro respiró hondo, consciente del impacto de cada palabra que iba a pronunciar. «Les diré que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos». Hechos 4:12. La confianza inundó su ser mientras se preparaba para compartir las buenas nuevas de la resurrección. Al observar la escena desde la distancia, los soldados romanos intercambiaron miradas inquietas. Uno de ellos, un centurión llamado Cayo, sentía un temor que se convertía en convicción. «¿Qué es esto que percibo?», murmuró, recordando cómo había sido instruido para no permitir que el desorden perturbase el orden. Sin embargo, ahora se encontraba conmovido por la pasión que emanaba de aquel grupo. Mientras tanto,
La multitud creció. Algunos, llenos de fe y convicción, se acercaban, deseosos de escuchar sobre el hombre que había vencido a la muerte. ¿Es verdad que el Mesías ha resucitado?, preguntó una mujer, sus ojos brillantes de esperanza. María Magdalena, que se encontraba entre los discípulos, alzó la voz una vez más, llenándose de poder. Sí, Él ha resucitado, y ahora el poder del Altísimo está aquí para liberar, sanar y redimir. Ustedes son testigos de su resurrección, y su amor les espera. Las palabras de María resonaron como ecos proféticos en los corazones de quienes eran atrapados por la esperanza renovada. La multitud clamaba en respuesta, una ola de adoración y alabanza, uniendo sus voces en una proclamación que atravesó el cielo, resonando en los corazones de aquellos que escuchaban. Sin embargo, en las sombras, el líder romano se debatía. ¿Puede ser que este sea el cumplimiento de lo que se ha escrito? La trama de las profecías tejía una historia que desafiaba su entendimiento. Su mente se llenó de recuerdos, la forma en que Jesús había hablado con autoridad, cómo había sanado a los enfermos y levantado a los caídos. ¿Acaso he sido testigo de un milagro?, se preguntó, mirando a los hombres que antes consideraba meros rebeldes. Con cada palabra de Pedro, el fuego espiritual se expandía, atrayendo a más personas de la ciudad. En el corazón de Jerusalén, antiguos enemigos se unían en un propósito, y el mensaje del Evangelio comenzaba a atravesar las barreras de la incredulidad y el temor. «Rindámonos», exclamó otro soldado. «No podemos detener lo que Dios está haciendo. Nuestros esfuerzos serán en vano». El murmullado consenso entre los soldados comenzó a adoptar un tono de duda. Estaban ellos luchando contra el cielo mismo. Pero en medio de esa desesperación, Pedro se levantó, lleno del Espíritu, y comenzó a declarar la historia de la redención, la crucifixión, la muerte y la gloriosa resurrección de Cristo. «Esta es la promesa cumplida para ustedes y para sus hijos», clamó, «y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Hechos 2:39. Así, el Evangelio se expandía como un río turbulento. La batalla espiritual que estallaba era, en esencia, un epílogo de la victoria de Cristo. Las promesas de Dios, completamente arraigadas en su plan soberano, estaban a punto de liberarse en una manifestación sin parangón. Mientras la multitud respondía a la victoria en sus corazones, algo sobrenatural comenzaba a ocurrir. Un poder desconocido suavizaba sus corazones, y la urgencia por la verdad se apoderaba de ellos. De repente, la voz del cielo resonó nuevamente, prometiendo a su pueblo: «Pronto verán cosas mayores de las que han presenciado hoy. Estén listos, pues la gloria del Señor se derramará sobre toda carne». Una vez más, se sentían al borde de un acontecimiento divino, preparando el camino para el siguiente acto en su soberano plan. ¿Qué más estaba por revelarse? La historia apenas comenzaba, y el eco de las promesas de Dios empujaba hacia un futuro aún más glorioso. Las palabras de Pedro aún resonaban en el aire, y el eco de su proclamación sobre la resurrección de Cristo parecía alzarse hacia los cielos. La multitud, ahora unida en su fervor, clamaba con una voz potente que hacía vibrar las estructuras de la ciudad. Cada corazón palpitaba, cada alma buscaba el abrazo de la verdad. Juan contemplaba la confusión y el éxtasis en la multitud, sintiendo el fuego del Espíritu Santo fluir a través de su ser. Era como si cada fibra de su existencia se estuviese iluminando con la promesa eterna. Miró a Pedro, quien seguía hablando con una autoridad que no era suya sino del Altísimo. «Hermanos», dijo Pedro, sintiendo el anhelo de Dios en su pecho, «arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo». Hechos 2:38.
La atmósfera se tornó electrizante. Las palabras de Pedro iban más allá de meros sonidos, eran un llamado divino a la transformación. A medida que hablaba, más y más personas se acercaban, sus rostros reflejando un anhelo profundo por la revelación de lo que Dios estaba haciendo entre ellos. En ese instante Gayo, el centurión, se acercó. Su corazón, dividido entre su deber y la fascinación por el milagro ante sus ojos, lo llevaron a preguntar: ¿por qué creéis que este Jesús, a quien crucificasteis, es el Mesías? Pedro se volvió hacia él, el Espíritu Santo guiando sus palabras, porque en él hay vida, camarada, y en su nombre hay poder para salvar. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. La multitud enmudeció un momento, y una profunda reflexión invadió los corazones. Pocos comprendían realmente el alcance de las palabras que eran pronunciadas allí. Algunos se reían, otros lloraban, mientras otros simplemente estaban mudos de asombro. Juan, sintiendo la presión del momento, decidió que no sería un mero espectador. Se acercó al centurión con amor y compasión, consciente de que la salvación también estaba disponible para aquellos que parecían estar lejos. Tú has visto muchos milagros, Gayo. El poder de Dios está aquí, dispuesto a entrar en tu vida si estás listo a recibirlo. Su mirada era intensa, llena de la luz del Salvador que había conocido. De repente un murmullo recorrió la multitud. ¿Quién puede resistir a Dios?, gritó un hombre entre la multitud, su voz resonando con la verdad que despertaba su alma. Si hay esperanza, si hay vida en este Jesús, ¿cómo podemos quedarnos de brazos cruzados? Las palabras de ese hombre encendieron un fervor en el corazón de los presentes. Un clamor colectivo comenzaba a elevarse, y cada uno deseaba tomar parte de lo que estaba sucediendo. Sus almas, lejos de ser pasivas, se veían ahora como un bosque en llamas, dispuestas a arder por el arrepentimiento y la fe en el resucitado. No se pierdan esta oportunidad, continuó Juan, porque hoy es el día de la salvación. Hoy podemos ser hechos nuevos. 2 Corintios 6:2. En su interior sabía que la conexión de cada persona con el plan divino estaba a punto de ser sellada. Cada palabra, cada aliento que tomaban, traía consigo la posibilidad de verse envueltos en el amor eterno. Así, en medio de la conmoción, el cielo fue abierto y el fuego del Espíritu descendió como lenguas de fuego sobre ellos, llenando a muchos con una confianza renovada. El estallido de alabanzas y adoraciones se alzaba como un aroma fragante ante el Señor. Mientras el cielo parecía estallar en júbilo, Pedro se volvió a la multitud una vez más. Lo que han visto hoy es solo el inicio. El Señor nos ha prometido que aún habrá cosas mayores. Y recordaréis que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. Sus palabras resonaron con una autoridad que venía más allá de él mismo. Un nuevo sentido de urgencia invadió el aire. Con cada palabra, cada aclamación, algo monumental se estaba gestando. ¿Nueva revelación? ¿Más milagros? La expectativa se disparó, y la gloria de Dios estaba a punto de manifestarse en formas que nunca hubieran imaginado. La multitud se preparaba, temblando de anticipación, preguntándose qué significaría realmente esa promesa. Las sombras del pasado comenzaban a disolverse, y lo que venía prometía ser aún más asombroso. Mientras el eco de «hay más por venir» llenaba el corazón de los fieles, el cielo se abría con promesas inexploradas. ¿Estaban listos para lo que vendría? Las vibraciones de la multitud aún resonaban en el aire, mezclándose con la euforia divina que envolvía a los presentes. Cada rostro reflejaba un brillo inusitado, como si la espera de generaciones estuviera culminando en ese mismo instante. Pedro, con nuevo fervor, continuó hablando, su voz resonando con la fuerza del cielo. Los tiempos de la ignorancia, Dios los pasó por alto,
pero ahora manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Hechos 17:30. Declaró, mientras su mirada se extendía sobre la multitud, que lo escuchaba con atención reverente. La transformación en los corazones de aquellos hombres y mujeres era palpable. A medida que el poder del Espíritu Santo llenaba el espacio, algunos caían al suelo, otros levantaban sus manos al cielo, y muchos, con lágrimas en los ojos, confesaban su fe. ¡Qué milagro era este! Los muros del pecado que habían mantenido a tantos atados comenzaban a resquebrajarse bajo el peso de la gracia divina. Gayo, el centurión, observaba en silencio, con su mente agitada por la lucha entre su deber y la revelación que sus ojos contemplaban. El eco de las palabras de Jesús y la determinación de estos hombres lo desafiaban. ¿Podría un simple soldado encontrar su camino a la salvación? La pregunta se dibujaba en su frente mientras se preguntaba, ¿es realmente posible recibir el perdón de este hombre que fue crucificado? En ese instante, un joven se acercó a Pedro, su rostro radiante de fe. «Yo quiero ser bautizado, quiero beber de esta vida nueva que ustedes proclaman», exclamó, su voz llena de urgencia. Pedro lo miró a los ojos y le dijo, «Si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. La promesa es para ti y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame». Hechos 2:39. La proclamación trajo consigo un torrente de vida. Otros comenzaron a acercarse y la escena se convirtió en un río de almas fluyendo hacia el arrepentimiento. Mientras tanto, Juan sentía que el fuego en su corazón se intensificaba. No podía callar el deseo de compartir la verdad. Un impulso sobrenatural lo empujó a levantarse. «Hermanos y hermanas», gritó, su voz captando la atención de cientos, ¿no están viendo lo que el Señor está haciendo? Esta es la hora en que Él está cumpliendo su promesa. La misma resurrección que vivió Jesús ahora vive en nosotros. No hay más oscuridad, solo luz. El efecto fue inmediato. La muchedumbre estalló en una clamorosa respuesta de adoración mientras la presencia de Dios saturaba el aire. En medio de este fervor, el cielo abrió aún más sus puertas, lenguas de fuego descendieron, y el Espíritu Santo llenó a los creyentes con poder. Los hombres y mujeres comenzaron a hablar en otras lenguas, glorificando a Dios como jamás lo habían hecho. Fue un despliegue de amor y de promesas cumplidas. Uno entre la multitud, atónito y lleno de dudas, se volvió hacia un amigo a su lado. ¿Qué es realmente este fenómeno? ¿Son estos hombres simplemente borrachos o han sido tocados por lo divino? Su pregunta surge del corazón humano, buscando entender lo sobrenatural. Pedro, que había oído la inquietud de la multitud, interrumpió con la claridad que sólo el Espíritu puede dar. No están ebrios, como ustedes creen, pues es sólo la hora tercera del día. Esto es lo que ha sido anunciado por el profeta Joel, que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:15-17. Las profecías tomaban vida y los corazones se llenaban de hambre por más. La multitud estaba lista para el siguiente paso, pero algunos todavía dudaban, aferrándose a la incredulidad. ¿Era posible que la gloria del Señor se manifestara en tales formas? ¿Cómo podían ser parte de este milagro divino? Mientras las dudas se multiplicaban, también lo hacía la fe. Al cierre del día, una oleada de fe se apoderó de aquellos que votaban ir junto a Pedro y José los profetas. Muchos esperaban expectantes, sintiendo que el cielo estaba cerca. El tiempo de la salvación se acercaba. Mientras la noche caía y el fuego del Espíritu Santo danzaba en cada corazón, un nuevo misterio aguardaba al final de este apasionante día. ¿Qué otros significados tendría este derramamiento del Espíritu? ¿Cómo cambiaría sus vidas y el mundo que los rodeaba? La promesa de Dios no se limitaba a lo que veían, sino que había más por venir.
Estad listos, se decía Juan a sí mismo, porque el glorioso propósito de Dios apenas estaba comenzando a revelarse y el cumplimiento estaba cerca. La atmósfera en Jerusalén brillaba con una intensidad inusitada. El día que había comenzado con incertidumbre y temor, ahora se transformaba en un espectáculo vibrante de fe y poder. Juan, sintiendo la efervescencia de la comunidad que se había formado a su alrededor, sabía que la historia del Mesías no solo continuaba, sino que estaba en la cúspide de un nuevo comienzo. Mientras la multitud seguía clamando, rostros llenos de asombro y esperanza se volvían hacia Pedro y Juan, buscando respuestas y significado en la nueva realidad que se desplegaba ante ellos. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre todos nosotros, proclamó Pedro con autoridad, y en su voz había un eco de la promesa de Dios que resonaba en las profundidades de los corazones de los oyentes. Cada palabra que pronunciaba era como un bálsamo, sanando las heridas de quienes se encontraban allí, llevándolos hacia la luz de la verdad. ¿Qué debemos hacer para ser parte de esta promesa?, gritó un hombre entre la multitud, su voz entrelazada con la angustia de quien ha vivido en la oscuridad por demasiado tiempo. Esta pregunta, simple pero profunda, resonó en el corazón de todos los presentes. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, respondió Pedro, y su declaración se convirtió en una invitación a experimentar una redención que cambiaría sus vidas para siempre. Hechos 2:38. Juan observaba la transformación en el rostro de la multitud. Comprendía en cada fibra de su ser que la fe que brotaba en ellos no era sólo el eco de un momento singular, sino el comienzo del cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a su pueblo desde tiempos antiguos. Las promesas son para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, continuó Pedro, extendiendo la invitación más allá de los límites de lo que conocían. La multitud, menos tensada y más llena de expectativa, comenzó a moverse hacia el río buscando la oportunidad de bautizarse. La inquietud en el aire se tornó en una marea de entrega mientras buscaban una nueva vida. Juan se unió a ellos, guiando y orando con cada uno, sintiendo la fresca esperanza fluir en sus corazones. En ese momento, todo lo que había vivido al lado de Jesucristo parecía culminar en el llamar de Dios hacia una nueva era. Sin embargo, las sombras de la oposición no tardaron en manifestarse. Desde un rincón de la multitud, algunos hombres de autoridad observaban con desdén. Los líderes religiosos, sintiéndose amenazados por el fervor de los discípulos, murmuraban entre ellos, preocupados por el impacto que esta nueva fe podría tener sobre el pueblo. El rumor de un resucitado es peligroso, decía uno con una voz de desdén. Debemos actuar antes de que se convierta en un movimiento incontrolable. Mientras Pedro y Juan continuaban bautizando a aquellos que deseaban unirse al cuerpo de Cristo, un grupo de fariseos se acercó, sus rostros serios y resueltos. ¿Con qué autoridad están ustedes haciendo esto?, preguntó un líder, su tono lleno de desafío. La tensión era palpable. Los corazones de los discípulos se llenaron de una mezcla de valentía y temor. No venimos en nuestro propio nombre, sino en el de Jesús, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron. Dios lo ha resucitado de entre los muertos, replicó Pedro, su voz resonando con la claridad del Espíritu Santo que estaba sobre él. Hechos 4:10. Cada palabra era un acto de fe, una declaración audaz de la verdad resplandeciente de su Salvador. La multitud, sintiendo la tensión, se dividió en dos reacciones. Algunos apoyaban fervorosamente a los discípulos, mientras que otros miraban con desdén, alimentando un fuego de confrontación que comenzaba a crecer.
Juan se encontraba a su lado, viendo cómo la fe de una parte del pueblo se oponía a la incredulidad de los líderes religiosos. Este choque de luces y sombras presagiaba la batalla que estaba por venir, pues aquel que había preparado el camino estaba estableciendo su reino. ¿Es posible que se opongan al plan de Dios?, murmuró Juan al oído de Pedro. La incertidumbre palpitaba en su corazón, pero en medio de ello, una seguridad caldaría comenzaba a formarse en su interior. Sabía que estaban en una misión divina, y que aún los vientos más contrarios no podrían desviar el propósito de Dios. Los fariseos miraron entre ellos, mirando con desdén el fervor de los seguidores de Jesús, y tomaron su decisión. Aquí no hay lugar para tales enseñanzas. No permitiré que esta secta propague su mensaje en nuestra ciudad, afirmó uno de ellos. Con una mirada de desafío, ordenaron a los soldados que arrestaran a Pedro y Juan. El tumulto era inminente. El aire se sentía cargado de conflicto. La multitud comenzó a alborotarse con júbilo. «No se los lleven. Nosotros también creemos», clamaban algunos con la intensidad de quienes habían visto el despertar de una nueva vida. Y así, entre la confusión y el estruendo de fe, la voz del cielo resonó una vez más en Juan. ¿No veis que el Espíritu está obrando en este lugar? Este es el comienzo, y mi plan soberano no se detendrá aquí. Yo he vencido al mundo. Era un llamado a la acción, un recordatorio de que incluso en los momentos de mayor turbulencia, la luz de la verdad sería la guía. Con corazones ardientes y espíritus renovados, los discípulos sabían que debían permanecer firmes, dispuestos a enfrentar la oposición con coraje. La historia del poder redentor de Dios estaba lejos de concluir. Más bien, un gran despertar estaba llamando a ser vivido. Así, mientras Pedro y Juan eran conducidos hacia el Sanedrín, la pregunta resonaba en sus corazones: ¿cuál será el siguiente paso en el plan soberano de Dios? Y la respuesta, aunque aún no revelada, palpitaría en cada uno de los actos que estaban por venir. La luz de la verdad había sido encendida, y el eco de la promesa divina recién comenzaba a alcanzar su plenitud.